Los saludamos, toda Rabá Yahweh. Los hermanos acá somos participativos del estudio, así que volvemos. Bueno, a la pregunta o a lo que está comentando Nicolás, tenemos que hacer una diferencia, hermano. El diezmo no tiene nada que ver con bendición. ¿Vamos? ¿Cómo? El diezmo no tiene nada que ver con bendición. ¿Está? Él va a poner el diezmo, pero que no tenga zapatilla no quiere decir ni porque dé el diezmo, ni porque no lo dé. Porque hay un montón de gente que no da el diezmo y son millonarios. Entonces, ¿qué pasó? Si son millonarios y no ponen el diezmo, quiere decir que el diezmo no tiene nada que ver que vos tengas más o tengas menos. El diezmo es una orden, el diezmo es una migot y no tiene nada que ver con bendición. Lo que te da la bendición es guardar los mandamientos, es guardar la Torá. Amén. Lo que promete bendición es guardar los mandamientos. Si vos no guardás mandamientos, por más que hagas lo que hagas, no es bendición. ¿Se entiende eso? Entonces, el que vos tengas zapatilla o no tengas zapatilla no quiere decir que des diezmo o no des diezmo. Es que no estás guardando el mandamiento, no estás siendo fiel a la Torá y eso es lo que te trae a pobreza. ¿Se entiende? Que quede claro. No es que dé o no dé. Puede dar 900, puede dar 1500, si no guarda mandamiento, si no guarda la Torá, si no sigue los estatutos que están escritos en la Torá, entonces no tiene sentido. Por más que dé todo lo que dé, va a pobreza. ¿Se entiende eso? ¿Está bien? Bien. Hay una contradicción, hermano, y quiero arrancar con esto porque es fundamental que nosotros meditemos firmemente en esto. Nosotros criticamos el Evangelio porque ellos dan el diezmo. ¿Sí? Lo criticamos. ¿Y cuál es la crítica nuestra de por qué dan el diezmo? Por lo menos de mi parte. Porque ellos dicen que la Torá ya no está vigente, que ya los mandamientos y el antiguo pacto o la Torá ha sido clavado en el madero, entonces ya no hay que guardar más mandamientos. Si no hay que guardar más mandamientos, el diezmo es un mandamiento, ¿por qué entonces si lo guardás? Si no hay que guardar ninguno, no guardes ninguno. Ahora, no guardás ninguno, el mandamiento del diezmo sí. Eso critico, eso sí te digo. Entonces, si vas a guardar los mandamientos o no, bueno, si no guardas los mandamientos, bárbaro, pero entonces el diezmo tampoco lo pidas, porque es un mandamiento. Entonces criticamos a la iglesia evangélica de que ellos, por un lado, dicen no más mandamientos y guardan uno, guardan el diezmo. Por el otro lado, hermano, los mesiánicos que nos jactamos de decir que guardamos los mandamientos, que recuperamos la Torá, que sí que hay que guardar las cosas, que esto que lo otro, decimos el mandamiento del diezmo, no. Contradicción. O guardamos todo o no guardamos ninguno. Meditemos en eso, porque si no entramos lo mismo que ellos. ¿Se entiende? Aparte está el pasaje que dice cualquiera que guarde y dejara de guardar una como si hiciera transgresora toda la ley. ¿No? Está bien, pero por eso digo, si los mesiánicos están diciendo que hay que guardar los mandamientos, hay que guardar la fiesta, hay que guardar todo lo que dice la Torá, hay que dice, ahora menos el diezmo, te dicen ellos. Contradicción, ¿no? El diezmo no. Ahora los mesiánicos hablan en contra del diezmo, en contra de que hay que diezmar, porque no hay levitas, no hay templo, dicen. Lo hablamos el sábado pasado. ¿Sí? Es verdad, no hay templo, no hay levita, no hay esto, pero escuchen, el sistema levítico, si no va para el diezmo, tampoco va para la fiesta.
Porque las fiestas están también en el sistema levítico. Una ordenanza, sí. También están en el sistema del templo. Hay 3 fiestas que hay que subir a Jerusalén y al templo. Entonces, ¿por qué guardan la fiesta, mesiánicos amados? ¿Por qué guardan la fiesta? ¿Por qué guardan entonces esos días? Porque si es sirve para una, sirve para todo. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, el judaísmo no tiene este problema, hermano. Por esto le hablo a los mesianos. Ustedes que escuchan, ustedes que están por ahí. Porque ahora le atacamos a la iglesia evangélica y le atacamos un montón de cosas, pero nosotros, pues, en este caso me retiro, pero los mesiánicos que critican al evangelio cometen los errores, ¿ah? Al revés. Tanto que guardan mandamientos, hay mandamientos que no. Entonces estuvimos ahora, hermano, por eso yo digo, vamos a estudiarlo para ver qué es lo que es y lo que no es. ¿Está bien? Por eso abrimos un debate, abrimos lo que es el tema del Maser. Maser para el judaísmo lo tiene bien claro. Matías, ¿vos no trajiste del Bar Mitzvah? No. Bien. Se lo debo, hermano, voy a darle después lo que el judaísmo le enseña a los niños antes de los 13 años, preparándolos para el Bar Mitzvah. Y tiene en cuanto al Maser. Lo tiene en cuanto al dar, a lo que será acá y a lo que es todo bien. Si ellos lo enseñan a los niños, porque va a cumplir 13 años después, eso tiene que quedar claro. Y para ello está bien claro. Bien. Ustedes saben bien que el tema del diezmo, nadie lo quiere hablar, a nadie le gusta hablar porque es un tema de plata. Y en la plata es complicada. Es así. Nadie le interesa hablar porque, claro, pero lo piden, ¿no? Lo piden. Todos dicen, no, pero la plata es del enemigo, ¿viste? El enemigo hizo esto, el enemigo es la plata. Y todos tienen el enemigo en el bolsillo. Tremendo. Todos lo tienen en el bolsillo y todos buscan tener enemigos. ¿No? Entonces es interesante que nosotros toquemos el tema con la seriedad y con la escritura para que estemos claros en esto. ¿Qué pasaba, hermano, cuando... Eso creo que lo hablamos el sábado pasado, cómo se estipuló el diezmo? En las 11 tribus tenían que darle a la tribu de Leví, ¿verdad? Sí. Ustedes saben el pasaje y dice, el diezmo va a ser para la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque era justicia. ¿De acuerdo que les dije que la justicia se hacía cuando alguien no podía? Entonces los hermanos que tenían las tierras y tenían donde sacar su dinero, iban a aportar el 10% a esta tribu que se iba a dedicar a trabajar en el tabernáculo, a trabajar en el tema de las ovejas, en las oraciones, para todas las demás pueblos, para todos los demás. Bien, yo quiero que veamos un pasaje que está en Jueces, capítulo 17, versículo 6, que tiene que ver, hermano, para abrir el tema, que tiene que ver con qué pasa cuando Israel no da. Israel no da. Jueces 17:6. 17:6. Esto está en el contexto, esto está en un contexto, hermano, de que los jueces no había rey. Y cuando no hay rey, la gente hace lo que quiere. Sí. Cuando tiene alguno, lo lee fuerte. En aquellos días no había rey en Israel. Sí. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá,
de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. De Micaía. Y le dijo a Micaía, y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, y será para mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, bien, vestidos y comida. Bien. Vamos a entrar en este contexto, a ver. Un levita que viene de Judá, viene de Belén y se va. ¿Por qué se va? ¿Cómo? No, porque no ponían lo que tenía que poner. ¿Cómo? No ponían la plata, el diezmo, no daban el diezmo. Claro, ya no hay rey, hermano, no hay rey. Dice, aclara, no hay rey. Y dice jueces que cada uno hacía lo que quería. ¿Y sabe qué? Yo tenía que ayudar a Leví, tenía que darle el 10%. No le doy nada. Listo. ¿Quién me va a decir? No le doy. Bueno, Leví, le digo, hermano, que depende de lo que le den los demás. Y si no le dan, Leví tiene que salir a buscar algo. Lo siento. Ya no me pidan que les mate el cordero, no me pidan que yo les haga instrucción, no me pidan, me voy a trabajar, me voy a ir. Se va Leví. Cuando Israel no da, hermano, la cosa termina en Efraín. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Y los que están en internet, quiero que entiendan bien los mesiánicos esto. Quiero que escuchen bien que cuando no se da, termina en Efraín. ¿Qué quiero decirle? Usted sabe bien que Efraín usted lo considera evangélico. O el evangelio, el cristianismo, todo lo que no está bueno es Efraín. ¿Verdad? Mi querido mesiánico. Bien, cuando no da, termina ahí. Termina en ese sistema. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Al monte de Efraín. ¿Qué hizo Efraín con él? Lo compró. Lo contrató. Sí, lo compró. Lo compró, hermano. Sí, sí. Compró un levita y dice, quédate tranquilo, venite para acá. Para mí, para mi padre, voy a ser sacerdote, listo, y te voy a dar tanto por mes. Por año. Es tranquilo. Ahora, aquí va a ser el levita. Y se quedó. Y claro. Claro. Pero él sabe que Israel no adora lo mismo que en Judá. ¿Sabe o no sabe? Sabe que en Efraín no se adora lo mismo, no se dice lo mismo que Judá, no se habla... Sí. Y dice, y Micaía dijo, ahora sé que Yahweh me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Bien. Estaba obedeciendo al mandamiento. Bien. No lo dice por eso, pero... Lo que está diciendo Micaía está reconociendo que antes había sacerdocio que no era de Leví. Porque en Israel o en Efraín no hay sacerdocio levítico. Son un sacerdocio inventado por Jeroboam. Un sacerdocio inventado, alguien que no tenía que ser Cohen y era Cohen. Lo puso él como Cohen. ¿No? Ustedes van a ser Cohen, aquellos van a hacer esto. Fuera de Leví. Eso no era. Entonces dice, ahora tengo un levita. Pero igual en ese momento... Ahora voy a ser bendecido, dice. Porque tengo a alguien, un verdadero Cohen acá. Eso dijo. Ahora, la pregunta que yo quiero sacar de todo el tema, hermano, esto pasó porque Israel dejó de hacer lo que tenía que hacer. Dejó de dar cuando ellos tenían que dar. Ahora, esto es un tema de levita. Imagínense qué pasó con los pobres, con las viudas, con los huérfanos. ¿Qué pasó?
No, bueno, que se encargue el gobierno, que les dé un plan, ¿no? Un plan del Estado, ¿verdad? Y eso es lo que termina. Claro. Pero lo que pasa, hermano, es que justamente cuando la iglesia no hace lo que tiene que hacer, el Estado tiene que hacerlo. Y tiene que darle vergüenza a eso a la iglesia, de que no hace lo que tiene que hacer. Y los pobres y los huérfanos que van a la iglesia, los creyentes, el Estado les tiene que dar el plan, porque no puede sostener la iglesia eso que como mandamiento Yahweh les dio, de sostener a la viuda, de guardar al huérfano, de tener en cuenta a los pobres y al extranjero. A ver, vamos de a poquito. ¿Cuántos hombres puede soportar un hombre? Bíblicamente. ¿Cómo? Sí, soportar o sostener o aguantar. Se digo soportar. Y depende del hombre. No, 12. 12. Por cada 120 tiene que haber 10 líderes. Es el minyan, hermanos, el minyan. El orden bíblico. El minyan son 10. El mínimo. Minyan positivo, minyan negativo. Es lo que Eso después lo vamos a Abraham explicar. de Sodoma, Sí. si hubieran 10 Si hubieran 10. justos. ¿Por qué Abraham, cuando hace la oración intercediendo por Sodoma, él empieza, ¿no? Si hubieran 50 justos, no hay 50. Y si hubieran 45, 40, no hay. Y si hubieran 30, no hay. No sé, Y termina él diciendo, 10, no hay. el mínimo. No hay. Nunca más volvió a repetir una oración. Hasta 10. ¿Por qué? Porque 10 es el mínimo para decir hay una comunidad de justos. Si no hay 10, no merece esa ciudad estar en pie. Si no hay 10, ese es el minyan, el mínimo de 10, el mínimo de 10 hombres justos para que esa ciudad sea perdonada, sea salvada. Como no hay, entonces Abraham se cayó. Más le mandaron 2 ángeles por Lot. Solamente uno había. Un justo. Y lo sacó. Ahora, hermano, 12 hombres para uno. Para 10, 120. ¿Cuánto dicen Hechos que habían? ¿Cuántos estaban reunidos allá? 120. 120. ¿Por qué 120? Porque eran 12. Los 12 con 120. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Le estoy diciendo algo que el Evangelio no lo va a decir y no lo cuenta. Iglesias de 20.000, ¿cuántos tienen que tener entonces? Iglesias de 3.000, ¿cuántos tienen que tener? Pero claro, pasa lo que no tiene que pasar. Dejan de hacer lo que tienen que hacer y se quedan con todo. Se queda con todo. El líder se queda con todo en vez de seguir el minyan. El minyan. ¿Se entiende o no entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bien. Vamos a alguna pregunta en cuanto a lo que vamos llevando o no. ¿Alguna pregunta, Nico? ¿Vamos bien? Bien. Vamos a un versículo a ver de Deuteronomio, si dice a ver si nosotros tenemos que diezmar o no tenemos que diezmar. ¿Deuteronomio cuánto? Sí, 14. 17, 14. Sí, a ver. No, creo que 14. 14, 22, perdón. 14, 22. ¿Alguno que lo tenga lo lea? Sí. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que requiere tu campo cada año.
Indefectiblemente diezmarás, dice. ¿Está bien? Todo. Bien. ¿Por qué tenía que diezmar, hermanos? ¿Y por qué estaban los levitas? A ver, ¿por qué había que darle a los levitas? ¿Qué tenían que hacer los levitas para Israel? El servicio de Mishkan. Muy bien. ¿Qué tenían que enseñar? ¿Cómo se hacía? El procedimiento, ¿verdad? Tenían que enseñar, mostrar. ¿Para qué eso? Para que el pueblo entendiera, o para que el pueblo supiera que hay cómo volverse a Yahweh, que cómo tenés que volver cuando pecás, que cuándo tenés que hacer, cómo tenés que hacer, qué son los pasos que hay que hacer para volver y estar bien, para hacer luz a las naciones. Ahora, cuando ellos no hacen ese trabajo, ¿qué pasa con el pueblo? Oscuridad, desobediencia. ¿Verdad? Que hacen lo que quieren. Pasa lo que no tiene que pasar. Entonces, los levitas eran muy importantes. Por eso después el proceso del diezmo, como estábamos hablando el otro día, de ese periodo de 7 años, en el año 1, en el año 2, en el año 4 y en el año 5, los diezmos se traían y se les daba a los levitas. En el año 3 y en el año 6, el diezmo se traía todo para comerse con los pobres, con las viudas, con los huérfanos, periodo de 7 años. Si eso se hace así, el 7º año se descansa, ¿está bien? Y va a haber prosperidad, y va a haber igual riqueza, y va a haber fruto de todas maneras, si se hace así. El otro año se trabaja la tierra, el otro año se planta y vuelve el periodo de 7 años. Primer año otra vez con los diezmos, el otro año el diezmo anual, ¿no? 3 veces había que subir a Jerusalén, ¿sí? Sí, En las 3 fiestas. Ahora, ¿alguno no podría subir? ¿O todos subían? todos subían, ¿Por qué subían todos? porque era ley. ¿Cómo? Era un ley. Yo le pregunto ahora y se lo hago bien práctico. Si yo le digo en el 3er año, de ahora a dentro de 3 años, muchachos, tenemos que subir a Jerusalén. Tenemos que hacer el viaje a Jerusalén. Yo se los digo ahora. 3 años. Y subir allá. ¿Se Tenemos entiende? 3 años para prepararnos. A ver, ¿van a subir o no van a subir? Sí, ¿Por qué? porque tenemos 3 años. Porque usted está guardando año tras año su diezmo para subir. Cuando llega a los 3 años, usted tiene todo y se va. Si no subiste fue porque no... A ver, sencillo. A explicar, porque no entiende que... En el tiempo, en el primer año se diezmaban, en el segundo se diezmaban cada año. Ahora te está preguntando por qué sí, en 3 años vamos a Jerusalén. Sí, ¿Por qué? No, estoy dando el ejemplo de que ellos tenían que subir. Ellos tenían que subir en las fiestas, ¿está bien? Pero en el año 3º y en el año 6º tenías que subir con todo para dar también y comer allí con todos los que eran huérfanos, los que eran viudas, los que eran pobres, todo eso. Sí. En Deuteronomio 27:12 dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año 3º, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Yahweh tu Elohim: he sacado el consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Conforme a todo lo que me has mandado, no he transgredido tu mandamiento y ni me he olvidado de eso. Ahí está. Eso era el 3er año. Y después se volvió a repetir en el 6º. Tenías que llevar todo y comer con ellos y darle al que no tiene, al pobre, a la viuda, al huérfano. De ahí tenés que derrochar todo, ahí está. Ahora, si hacía eso, dice, y no he fallado en nada, dice, ¿qué quiere decir? Bueno, cuando eso se cumple, ahí vos estás guardando el mandamiento, no es porque vos estás dando el diezmo, estás guardando la misma, estás guardando, entonces es lógico que esperes la bendición. Pero más que eso, hermano, está haciendo justicia, se está mostrando un pueblo, una nación, que es totalmente diferente a las naciones del mundo.
Es una nación que no dejó afuera al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero, que mantiene a su levita. Eso es Israel. Habla de un gobierno justo. Está mostrando a Yahweh justo. Un gobierno justo. Porque él reina. Bien. 32.9, ¿qué dice? Deuteronomio. Sí. Porque la porción de Yahweh es tu pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Y le halló en toda la tierra del desierto y enfermó de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Bien. La heredad es Israel, ¿no? ¿Qué dice, Caro? ¿Qué? La heredad que le tocó. Jacob, la heredad. Bien. Hay un pasaje, hermano, bueno, no trajiste la trompa, pero no importa. Hay un pasaje que ustedes conocen bien que dice que el que tiene el ojo malo, ¿no? Se lo saque, ¿verdad? Se lo saque. Ok, claro. Si tu ojo te es fácil de caer, Bien, quítalo de tu- muy bien. Ahora, usted escuchó siempre eso como un pasaje que agarran los pastores para hablar sobre la lascivia, y miras mujeres, miras esto, y miras aquello. Nada tiene que ver con eso. No es de la Biblia ni de la persona. No tiene nada que ver con eso. En el contexto hebreo, eso es un hebraísmo. Eso es un hebraísmo que habla de ser bondadoso o de ser generoso o de ser tacaño. El ojo bueno es ser generoso, el ojo malo es ser tacaño. No tiene nada que ver con que anda mirando mujer, sácatelo. No es eso. Igual después le voy a enseñar bien ese tema, pero quería decírselo. Por eso, después de ese pasaje que dice eso, sácatelo, dice, porque no servirás a dos señores. No podés servir a Dios y a Mamón. ¿Por qué dice eso? A ver. Si es que estamos hablando de mujeres. ¿Qué tiene que ver? Porque entonces está hablando de Mamón. ¿Entiendes? El ojo bueno y el ojo malo tiene que ver con Yahweh o Mamón. ¿Está bien? Ah, toma, anda, Esteban. Ah, está, listo, anda. Sí, quédate, Leo, quédate. Quédate, Leo. Orgullo del arte. Bueno, les cuento una cosa que pasaba en las sinagogas. Hermano, en la sinagoga, por eso tenía que tener esta relación, lo que él decía, a ver, no sean extravagantes, no sean orgullosos con esto de dar a aquel que... ¿Qué tienen que hacer? En los bancos de la sinagoga, de aquel entonces, había como una campana así, ¿no? Que ahí era donde ponían sus ofrendas y sus diezmos, ponían todo. Entonces, hacía uno, venía y tiraba una monedita y todos miraban y decían, qué poquito, digo, por el ruidito, ¿viste? Miraba, ¿no? Todos miraban, qué poquito, ¿viste? Entonces, ¿qué decía? Venían otros, venía con un balde de moneda, y hacía, ¡wow! ¿Cómo va? ¿Entendés? Lo chaspeaba, tipo. Le chaspeaba así, ¿no? Como, o el tipo daba. Ah, shalom, hermano, amén. Shalom. A ver si ubican algunas sillitas ahí, a ver. Allá tenés una, ponés dos más. Y entonces, de acuerdo a cómo ellos daban, se enorgullecían y, viste, se envanecían, dice, qué bueno, cómo da. ¿Eh? Claro, ¿está bien? Entonces, claro, para Yeshua les decía, no sean como metal que resuena, decía Pablo después. Ese pasaje dice, no seas como metal que resuena, estaba hablando de eso. Porque eso no es la verdad de lo que está en el corazón. Es solamente hacer un poco de ruido, hacer creer que nosotros estamos dando de corazón, y no lo estamos dando de corazón, lo estamos dando para que nos vean, estamos dando para que los demás digan, ah, bueno, como Dios, qué bien. Metal que resuena, sol.
Nada más, por fuera, ¿no? Puro ruido. ¿Se entiende? Amén, hermano, estamos hablando del diezmo. ¿Alguno quiere aportar algo? ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Cómo tenemos el tema del diezmo? ¿Qué piensa la gente del diezmo? ¿Verdad que cree que es una deuda? Por eso a la gente mucho no le gusta este tema. Lo tiene como una deuda, es una deuda. ¿Y a quién le gusta recibir las deudas? Cuando vienen las boletas no las quieren ver. Sí, claro. Bien, las objeciones que se ponen son: el diezmo fue instituido bajo la ley, la de Moisés, y ya no estamos bajo la ley, te dicen ellos. ¿Sí? Es lo que hablamos hoy. Es lo que hablamos hoy. ¿Qué pasó? Leemos los pasajes, ¿verdad? Dale. Pasaje. Levítico 30, 27. ¿Cuánto? 30, 27. No, 27, 30, disculpe. Bueno, no, sí, dale. Sí, sí. Y el tiempo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Yahweh, es cosa de cada Yahweh. Y si alguno quiere rescatar al diezmo, algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. De todos los diezmos de vacas o ovejas, de todo lo que pasó bajo la vara, el diezmo será consagrado a Yahweh. Bien. Una de las cosas, hermano, que también tenemos que aclarar es que se dice que el diezmo se le daba a los levitas, ¿verdad que dice eso? ¿Sí? ¿Y para quién era el diezmo? Para el levita. A ver. Número 18, 20 a 21. A ver. Leemos. Y Yahweh dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrá heredad, ni entre ellos tendrá parte. Yo soy tu parte y tu herencia en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, de Yahweh es. Esperen, entonces ¿cómo? ¿Son de Leví o son de Yahweh? Son de Yahweh. De Yahweh. Entonces, ahora nos cambia. No importa si no está Leví. Porque son de Claro, Yahweh. porque si es los levitas, solo está condicionado por el Leví. Se los dio como heredad. Bárbaro, sí, Pero, estamos no de acuerdo. pero al condicionar que sea de Leví solamente, cuando no están los levitas. ¿Quién atiende a las viudas? Queda sin diezmo. Porque ¿Quién si está atiende a las viudas y quién condicionado atiende a los solo por huérfanos y quién atiende a los pobres? Leví. ¿Y si no está Leví? Entonces, ¿quién va a recibir los diezmos? Es un tema. Claro, pues si no condicionaríamos solamente a cuando está el templo. Claro, el sistema levítico, el sistema de Leví, el sistema levítico, cuando no hay templo se termina, bárbaro, no está Leví, ¿verdad? Entonces el diezmo era dentro del sistema levítico, pero las fiestas también. ¿Por qué guardamos las fiestas? Es lo que arrancamos hablando. Porque son las fiestas de Yahweh. Está bien. Y el diezmo ahora dice que también es de Yahweh. Si fuera de Leví, ya estaba. Pero es de Yahweh. Es un tema. Porque te dicen, bueno, no hay templo, ¿verdad? Y no hay levita. Perfecto.
Pero ese sistema entonces también te deja afuera la fiesta. Porque había que subir a Jerusalén. Hay fiestas que son para el templo. ¿Y por qué las guardamos? Aparte de la fiesta es un mandamiento perpetuo. Sí. Está establecido como mandamiento perpetuo de generación en generación. Por eso, está bien. Es un sistema, pero está dentro del sistema levítico, ¿no? Sí. Está para Israel. Está para Israel. Y bueno, el diezmo también está para Israel. Volvemos al tema del diezmo de Levítico. Sí, Primeramente, no hay sacrificio tampoco. Entonces tampoco. no hay sacrificio. No se está haciendo ¿El sacrificio vivo? por eso, no hay sacrificio. O sea, se estaba. Pero no, el diezmo no tiene nada que ver con el sacrificio. Pero vos me estás preguntando una cosa y una cosa te lleva a la otra. No, yo arranqué, a ver, pará. Yo arranqué diciendo hoy que nosotros criticamos al Evangelio porque ellos piden el diezmo y ellos entienden que los mandamientos ya fueron clavados en la mano, ¿verdad? ¿Fueron clavados? Entonces, no, pero ellos entienden que sí. Si ellos entienden que no hay más mandamientos, pregunto por qué piden el diezmo, que es un mandamiento. Eso es lo que lo criticamos. Ahora, por el otro lado dije que los mesiánicos creemos y no alardeamos de que guardamos los mandamientos. ¿Guardamos todos los mandamientos o no guardamos todos los mandamientos los mesiánicos? ¿Sí o no? Sí. Tienen que guardar todos los mandamientos que Yahweh dijo. Guardamos la fiesta, guardamos todo. El diezmo no. El diezmo no. Es una contradicción. Como la tienen ellos, hoy la tienen los mesiánicos. Es una contradicción. No deja de serlo. ¿Y el mesiánico cómo tendría que diezmar? ¿Cómo? ¿El mesiánico cómo tendría que diezmar? No, por eso estamos estudiando. Justamente, porque si no, estamos siendo injustos con los pobres, con las viudas y con los huérfanos. Aunque ahora no hay levitas, pero siguen estando la viuda. ¿Se tiene que atender o no? Y el extranjero, ¿sí? Pero Yeshua dijo, los pobres siempre estarán con ustedes. Entonces los pobres, la viuda y el menesteroso tienen que venir a comer con nosotros también, Dentro del pueblo hay. Por eso, pero también tienen que venir a comer con nosotros. Pero dice primeramente al de la casa y después al de afuera. Ojo. El pobre está adentro y también está afuera. Por eso hablamos con respecto a hacer ¿no? La misericordia, después está la contribución voluntaria. Sí. ¿No? La contribución voluntaria. Claro, no todavía no tiene llegamos. que exigir la sinceridad de corazón. ¿Sí? Y después está la tzedakah, ¿no? Sí. Por eso tenemos que poner parte por parte para que todo el mundo pueda entender. Yo, de mi parte, la entiendo de esa forma, ¿no? No, por eso justamente estamos abriendo el tema. Estamos abriendo el tema para que se hagan todos los puntos. Estamos abriendo el tema. Las comunidades ¿De lo que es más comedores Claro. dan en algunos casos dinero. Ellos tienen bien claro lo que es macer. El macer lo tienen claro. El macer es el diezmo. Hoy no voy a estar. El macer es diezmo. Justamente ellos, estuvimos hablando con respecto Sí. Sí. Lo mantenemos aquí, estamos preparándonos en ese tema. Y también cualquiera que vaya a estudiar, ¿sí? A una yeshiva, ¿sí? Ni se lo piden, ya sabe perfectamente que tiene que diezmar. No, ellos tienen claro que Zabulón trabaja e Isaacar enseña. ¿Sí o no? Zabulón trabaja y Isaacar enseña. Y Zabulón entrega a los hijos a Isaacar para que lo instruyan la Torá. Pero Isaacar necesita de la plata de Zabulón. Zabulón va a trabajar, va a tener negocios, va a prosperar, va a hacer negocios, va a traer la plata y se la va a dar a Isaacar para que le enseñe a los hijos de él. O Isaacar no te va a enseñar si no tenés la plata de Zabulón. Eso es judaísmo. ¿Es justo? Es justo. Lo que dijimos, diezmo es justicia. O eso es justicia. ¿Tiene que ver con eso? O sea, que yo, por ejemplo, cuando a mí me hablan con respecto a los diezmos, yo les aclaro de la siguiente forma. Si nosotros en este momento, ustedes quisieran tener una congregación y hay que alquilarla, ¿no? Hay que pagar el alquiler, hay que pagar los gastos, ¿sí? Yo les tendría que pedir los diezmos o ustedes lo tendrían que dar por propia voluntad. ¿No? Sí. ¿Qué te dice? ¿Sí? A ver, para
Entonces, en caso, siempre digo que tiene que haber un propósito. Siempre tiene que haber un propósito y para los diezmos. Y si en caso que nosotros conozcamos que hay alguna necesidad, ni tendría que decirnos si podíamos colaborar. Directamente tendríamos que ir y colaborar. Bien, Por eso, ya que el hermano arranca con el tema, con lo que está diciendo, nosotros decimos que los diezmos, por ejemplo, no son para alquilar. Ni los diezmos son para gastarse en eso. por eso hablamos de Emiliano hace un rato, ¿no? No. Los diezmos no son para eso, los diezmos son para darle a las personas que tiene que llegar ese dinero. Por eso después está la ofrenda voluntaria. ¿Vos querés alquilar? Hay ofrenda voluntaria. Arreglemos entre nosotros, si queremos alquilar o no. Que no tiene nada. Hagamos una extra, hagamos algo extra. Claro, el diezmo Pero es el una- diezmo es de Yahweh, el diezmo de él, el diezmo de él. Tiene una Y nosotros excepción somos administradores y sabemos que Yahweh quiere ese diezmo para que llegue también a aquellos que no tienen nada. Los pobres, necesitados, aquellos que son las viudas, los huérfanos, el diezmo tiene que ser a eso. Y eso es lo que sí nosotros podemos discutirle a la iglesia evangélica, lo que sí nunca hizo la iglesia evangélica, lo que sí le han entregado al gobierno para que haga en cuanto ellos tenían que haber ocupado de los pobres, ocupado de la viuda, como Pablo decía, hacemos la lista de las viudas, a ver quién es viuda y quién no. Pablo en Timoteo tiene una lista. ¿De dónde saca Pablo la lista de las viudas? Y los requisitos de una viuda, ¿no? Porque Y los requisitos que él pone. Que una viuda sea mujer de un solo marido y que haya estado en oración en la iglesia y que haya estado, ¿no? Y que tenga mayor de cuánto, de 60. Porque si es joven debe... Porque si es joven que se case. Hay requisitos. Ahora esa, y que no haya, y que no tenga hijos, porque si el hijo la tiene que mantener. Entonces dice Pablo, a la otra, a ella nos hacemos cargo nosotros. Ahora, si eso no existe, hermano, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Yahweh se está refiriendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Sí. Y nosotros tenemos que tomar solo la comunidad nuestra o todo el conjunto de la comunidad. Está muy buena. O la ciudad, claro. Está muy bien la pregunta. Hablamos del minyan. El minyan es el mínimo de 10 hombres para que sea una comunidad. Es decir, 10 hombres dicen que esta ciudad, hay 10 hombres justos, esa ciudad merece. Porque si no hay minyan, si no hay 10 hombres justos, esa ciudad no merece estar en pie. Por lo que hablamos de lo que Abraham en la intercesión le decía, ¿no? Lo volvemos a decir. Claro, para que no decía somos de Gomorra. Empezó con 50, 40, no hay 40, no hay 30, no hay 10, no hay 10. Bueno, dejó de orar. Si no hay 10, tiene que desaparecer. Solo había uno. Ahora, el minyan, ese minyan, que también tiene que ver el minyan con aquellos 2 espías que van a la tierra. ¿Sí? ¿Y qué dice? Ese es el minyan negativo. El minyan negativo es que vinieron 10 hombres, hermano, trayendo un informe negativo. No podemos vencer, nos vamos a dar, no vamos a pasar. 2 solamente dijeron sí, los vamos a comer como pan. Ese es el minyan negativo. 10 hombres que no quieren hacer lo que Dios quiere. No creen en lo que Dios puede hacer. Minyan negativo. Eso es lo que en el judaísmo se entiende por minyan, 10 hombres. Ahora, el minyan hablaría de una ciudad, de una comunidad, ¿verdad? Y es lógico. Primero Pablo dice a los de la casa, a los de la familia de la fe, y después a los de afuera. Entonces sería lógico que estás en una comunidad, primero ocuparte de esa comunidad, de los que vos tenés ahí más cercanos. Sería ilógico ocuparse de afuera cuando vos tenés adentro. Si hay necesitados adentro, ocupate primero lo de adentro. ¿Qué querés hacer de afuera? Entonces, primero se ocupa acá y después se sale afuera. ¿Se entiende? Entonces, el tema, hermano, dijimos entonces que cuando no se hace, cuando Israel no da,
¿Qué le pasa al levita, como leímos en Jueces? Termina en Efraín, se va y termina en Efraín. Yo digo hoy, ¿dónde están los levitas? ¿Se fueron? ¿Dónde están los levitas? Pero no hay levitas. ¿Hay levita o no? ¿Johanna? ¿Hay levita? ¿Claro? Porque si no hay levita, hermano, tampoco hay de las demás tribus. Pero ¿dónde están los levitas? ¿Está bien? El problema está donde. Porque si no están los levitas, no estamos nosotros tampoco. Claro, muchos de los que son Cohen. Pero entonces, a ver, hermano, vamos a seguir. Perdón, Sí. con respecto a si hay levitas, nosotros sabemos, ¿no? Por la descendencia de los apellidos sefardí, que sí hay levitas. Sí, claro, los Cohen. Sí, Leví, Leiva, sí, hay muchos. Bien. Mijael es Leví. Exacto. Mijael es Leví. Sí. Y él tiene una librea, una judaica. Hoy está en la judaica, pero él es Leví. ¿Ah? Pero bueno, como hoy no hay templo, no hay... Bueno, y se fue, ya mirando así. Pero él está en Jordán, Está bien, pero terminas en el sistema de... Se termina en el sistema de Efraín. El sistema de Efraín termina. Porque está trabajando. Mirá. No vino para Efraín. Sí, vino en Jordán. Sí, no, estamos de acuerdo. Claro, lo que quiero decir es que si cuando el sistema de Efraín empieza a ganarte, pues lo compra, termina comprando. ¿Eh? Yo lo hemos hablado muchas veces, termina siendo un negocio igual con Efraín. Hay cosas que él no tiene que vender y él las vende, y yo lo he hablado con él. Y las vende. Pero amén, él es verdad, él es de Judá. Pero según la enseñanza que teníamos de Yohanan, ¿no? Sí. Nosotros podemos hasta criar cerdos y no Claro, comerlos. sí, es así. Es verdad. Pero es parte de la primera condición que te da, ¿cuál es? Es que mantengas y conserves tu vida. ahora, hermano, una de las cosas que es la restauración, por eso nosotros dijimos, el otro sábado pasado, yo le nombré a Bernabé. Bernabé en el libro de los Hechos, capítulo 4, habla de que era un levita y que tenía una heredad. Ahora, ¿qué estaba haciendo Bernabé con la heredad? ¿Se dan cuenta? Le pasó lo mismo que al levita que fue a la casa de Micaía. ¿Por qué llegó ese levita desde Belén de Judá a la casa de Micaía en Efraín? ¿Por qué llegó? Porque ya Israel no estaba cumpliendo, no estaba poniendo lo que tenía que poner para mantener a los levitas. Bien, no había rey, cada uno hacía lo que le parecía. Pero ahora Bernabé, hermano, también tiene una heredad. ¿Qué pasó si vos no tenés que tener heredad? No tengo que tener heredad cuando Israel da y cuando Israel cumple con su mandato. Ahora, si no, yo tengo que salir a trabajar. Yo tengo que salir a ganar mi sustento. Prioridad, mantener la vida. ¿Sí o no? Entonces, él se compró una heredad, trabajó. Ahora, cuando vuelve la restauración, que las cosas se están acomodando de nuevo, él entonces empieza a ver, no, ahora está un Minyan acá, ahora hay un nuevo Beldín que cree en Yeshua, acá está el Mesías, y entonces yo ahora vuelvo a ser levita, dice. Ahora vendo mi heredad y la pongo otra vez y voy a ejercer voy a ser un Cohen. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Y ese contexto es el contexto de Bernabé. Porque la vende y la da. Porque él sabe que no tiene que tenerla. Él sabe, pero que él la compra porque también Israel había dejado de hacer lo que tenía que hacer. ¿Se entiende eso? Bien. Vamos a definir algunas cosas antes de... Ustedes saben que hay un pasaje
que dice que si se entrega los diezmos a otra persona que no sea Leví, hay una maldición. ¿Sí? ¿Saben eso? Bien. Como leímos en Levítico 27:30, los diezmos no eran para... ¿Dónde, perdona, Sí. ¿dónde dice que es La si no maldición. es Leví? Si decimos Sí, dónde dice. pará. 27:30 leímos. Volvemos a leerla. 27:30. Y ahora voy a entrar en un tema que es lo que siempre la iglesia cristiana dice. La iglesia cristiana dice que los diezmos no eran de Moisés, sino que ya venían de Abraham y de Jacob. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasó. Porque eso es lo que ellos te dicen. Que venía. Sí, sí, sí. Claro. Ellos dicen que no era de Moisés el diezmo. Yo lo que les digo en ese caso, si ustedes diezman porque Abraham diezmó, también se tienen que circuncidar porque Abraham se circuncidó. Hagan todo. Hagan todo. Si lo hacen todo, está bien. Porque hacen uno y el otro no. Abraham se circuncidó y dice que diezmó. Bien, ustedes diezman, pero circuncídense también. Pues lo hizo todo. Claro. Cuando él pregunta el otro día, Leví, el pastor es Leví, por eso hay que recibir el diezmo, dice, ¿no? ¿Qué está así? ¿Bien? Entonces yo le digo al pastor, sí, recíbalo. Pero ¿sabe qué? Viva como Leví. No tiene que tener casa, no tiene que tener heredad. Venda su casa, venga a vivir en el templo, venga a vivir en su iglesia, venga ahí, coma de lo que le traen y viva ahí. Ahí sí, usted es Leví, pero usted todavía no es Leví. Venda su casa, venda su negocio y venga a la iglesia. ¿Querés ser Leví? Pobre, dice, ¿no? ¿Querés ser Leví? No tiene, dice, vende tu heredad y entrega a ser Claro, pobre. ¿querés ser Leví? Ah, perfecto. Vende todo, dalo a los pobres y vení a vivir así, con lo que te están dando. No lo hace ninguno, por eso deja todo de ser Leví después. Quédense tranquilo. Después los pastores no quieren ser levitas. ¿No? ¿Está bien eso? ¿Qué les dije? ¿Pasaje? ¿Cuál? 27:30. Dale, a ver, fuerte. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Yahweh, Sí. es cosa dedicada a Yahweh. Muy bien. ¿Está bien? Ahí está. Es dedicado a Yahweh. ¿Está bien? El diezmo es de Yahweh. Pertenece a Yahweh y es Kadosh para Yahweh. ¿Está bien? Entonces, no es que solamente, como se dice en algunos lugares, que es de los levitas. No. El diezmo es de Yahweh. Porque con eso él sustenta a la viuda. ¿Y si no? Justamente, él lo puso como un sistema. Cuando el gente se ocupó de la justicia, se ocupó de la vida del huérfano. ¿Y sí? ¿O no lo hizo? Exacto. Eso es parte de la administración del gobierno del Eterno, que se cumple en su pueblo y hace la diferencia, ¿no? Sí. Amén. Como era la sombra de lo que va a venir Bien. después. Por eso, pero acuérdense también que también se entregaba cada 3 años. Claro, a 3. En el primero, como lo explicamos recién. En el primero, en el segundo, en el cuarto y en el quinto se traía el diezmo, todo el diezmo del año y se le entregaba al levita. Tercer año y sexto año se le comían todo y se le entregaba a los pobres, a las viudas, todo junto. Pero ese diezmo había que subirlo. ¿Va? Tercero y sexto. Cuando cumplías ese ciclo, el séptimo año no se trabaja y sigue habiendo bendición. ¿Va? Pero el primero, el segundo, siempre, todos los años se traía el diezmo. Todos. Nada más que en el tercero y en el sexto se traía para comer con todos los que eran pobres, viudas, huérfanos. ¿Se entiende eso? El diezmo. Sí. ¿Qué me quieres decir? Dale. Búscalo. ¿Cuál es? El 18 de Números, que es lo que habla del diezmo. Hermano, dicen que Abraham dice diezmó a Melquisedec. Yo no quiero entrar en todo el detalle. En el libro de Hazer, usted tiene una historia muy interesante. Pero la pregunta que sí nace, cuando ellos los cristianos te lo presentan, que
Abraham ya diezmó, y después en Hebreo dice que los levitas diezmaron porque estaban ya en los lomos de Abraham. La pregunta que yo me hago simplemente es, ¿de dónde Abraham sacó el concepto de diezmo? ¿De dónde Abraham sacó ya la idea de darle el 10%? Si no había habido ley. ¿De dónde lo sacó él? Porque él le dio a Melquisedec el 10%. ¿De dónde él saca? Del botín de guerra. Sí, Sí, pero el concepto de 10, darle el 10%. Bueno, esto es según, ¿no? Lo que antes se tenía como un compromiso, no, como un compromiso entre los reyes. Cuando vos tenías que pasar por el territorio tenías que pagar. Sí, era un impuesto. Era un impuesto que ya en el tiempo se... Claro, él no lo paga ese impuesto. Él no paga ese impuesto, pues se lo tenía que haber pagado al rey de Sodoma. Y él le dijo, no te lo pago. Pues vino Sodoma, el rey de Sodoma vino, porque estaban ahí. Y el rey de Sodoma le dijo, mirá, devolveme la gente y quédate con el diezmo. Quédate con el dinero. Y él dijo, no, ni loco, ni siquiera un cordón de tu zapato me llevo. Abraham bien plantado, no se lo pagó. Más, se lo pagó aquel. El que viene, hermano, Melquisedec, porque otra cosa que usted tiene que pensar, ¿Abraham conocía a Melquisedec o no? ¿Melquisedec conocía a Abraham o no? ¿O salió de la nada? Se conocían. ¿Sí? En lo que dice, hermano, es que este rey de justicia, un Melech, ¿no? Un rey, el Melech, líder, un amo, ¿sí? Se entiende que era Shem. De ahí Hashem. El nombre Shem es nombre, un nombre propio. Porque le dicen, no, es nombre propio, es Shem, el hijo de Noé. Shem, Jafet y Cam. Shem. En el libro de Jacer te dice que Abraham estuvo 39 años en la casa de Noé. Te cuenta toda la historia de que cuando Abraham es rescatado del horno y su hermano muere, y Taré, que es el padre que está haciendo los ídolos, y él crea los ídolos, ahí te cuenta eso, ¿no? De que un día viene Abraham, y cuando el padre se va, le tira todos los ídolos al piso, y deja solamente uno grande. Y cuando viene el padre dice, ¿pero qué pasó acá? Están todos las estatuas rotas. Sí, dice, los tiró a todos esto. ¿Cómo va a tirar a todos? Si estos no se mueven, ninguno puede hablar. Y sí, dice, ¿y cómo vos podés estar adorando algo que no se mueve ni se habla? Y entonces, ahí Abraham ya mostraba, dice que